Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda webinar. En este caso, la temática que nos convoca tiene que ver con, bueno, cómo pensar el después, ¿no? Todo el mundo está muy centrado en este momento en la situación actual, y nuestra webinar anterior hablaba un poco de eso, pero la idea también es empezar a prepararnos para cuando haya que retornar a la atención clínica en breve, ¿sí? En los diferentes países en los que estamos, y cuál va a ser un poco el panorama con el que nos vamos a encontrar. En ese sentido, me pareció absolutamente pertinente invitar al doctor Espert. Es alguien al cual yo le tengo mucho cariño y también muchísimo respeto. Les quiero contar un poquito su currículum. Eh, es doctor en psicología, profesor titular del Departamento de Psicobiología en la Universidad de Valencia, experto en neuropsicología clínica por el Consejo Nacional de Colegios de Psicólogos de España, autor de 74 publicaciones internacionales o nacionales, investigador en 14 proyectos, director de la Unidad de Neuropsicología, Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Tiene una experiencia clínica con más de 16.000 pacientes, trabaja desde el año 1993 y hace 32 años que es docente. En el año 2016 recibió el premio de neuropsicología del Consorcio de Neuropsicología Clínica, premio a la excelencia docente en el 2009 por la Universidad de Valencia, divulgador de neurociencias en radio, prensa, internet y televisión, con más de 100 participaciones o noticias, y es profesor en 42 máster a nivel nacional en España. Así que, como verán, si hay algo que tiene Raúl, es trabajo, muchísimo trabajo. Y un poco esta webinar tiene que ver con que nos cuente cuestiones generales que tienen que ver con el adulto mayor, y en realidad centrándonos un poquito en aspectos específicos que están ligados a lo que está generando, ¿no? En tantos pacientes que nosotros tenemos como pacientes, pero que en este momento muchos no están pudiendo verlos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hablar un poquito acerca de eso, del efecto y del impacto que está teniendo este confinamiento, este aislamiento en los pacientes adultos mayores, y bueno, y cómo pensarnos a futuro. Tenemos la suerte de que en esta webinar hay presentes musicoterapeutas de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Brasil. Si me olvido de algún país, de España obviamente hay un montón. Si me olvido de algún país, me lo dicen y los nombramos, pero hay estudiantes y hay profesionales con muchos años de graduación, y hay expertos en el trabajo. Colombia, que en este momento nos está mirando desde Inglaterra, pero representa a Colombia, y nuestra querida Jenny Parra. Bueno, hay un montón de gente que tiene mucha experiencia en la materia. Está con nosotros Marcos Vidret, que me gustaría que también en su momento pueda dar su opinión, y muchos otros. Ahí está Mariel Granados de Colombia, muy bien. Bueno, todos ellos, a todos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde estemos, y bueno, bienvenido Raúl. Yo voy a seguir todo lo que estás diciendo, pero también dándole permitiendo que entre toda la gente que está esperando, ¿sí? Así que, cuando quieras, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Karina, por tu presentación. Buenas tardes, Latinoamérica, buenas noches, España. Es un placer y una gran responsabilidad estar aquí con todos vosotros. Y hay una cosa que se me olvidó enviarle a Karina en mi currículum, y es que soy profesor del Máster Oficial de Musicoterapia de la Universidad Católica de Valencia. Por tanto, a pesar de que me dedico a las neurociencias, para mí, por favor, los micrófonos, siléncienlos. Estoy escuchando micrófonos abiertos. Bien, pues como les decía, comparto también con ustedes el ser docente en musicoterapia, aunque mi trabajo es como neuropsicólogo. Por tanto, a ver, cuando Karina me llamó, tuve la suerte de conocerla en un congreso mundial celebrado en Valencia, ahí me la presentaron, y bueno, pues para mí fue un placer conocer a Karina. Y bueno, ya compartí una foto juntos en Instagram,
Y a partir de ahí ya contactó conmigo y nos preguntamos esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando o qué va a pasar con nuestros pacientes a nivel clínico y cómo podemos ayudarles, ¿no? Cuando ella contactó conmigo, yo inmediatamente, a ver, nosotros llevamos pacientes a domiciliarios y obviamente, dada la situación de confinamiento, tenemos ahora un contacto telefónico con ellos. Algunos de ellos tienen diagnóstico de deterioro cognitivo leve, otros Alzheimer en fase inicial, con un GDS de Reisberg de 4. Y cuando les hacemos seguimiento telefónico, nos hemos dado cuenta de que no todos, sino algunos, ya ni nos conocen. Tienen una desorientación espacial, temporal y tienen como una especie de retrogénesis en palabras de Barry Reisberg, ¿no? Bien, con lo cual, cuando Karina me formuló esta pregunta, bueno, me puse en marcha, ella también se puso en marcha, y voy a tratar de resumiros aquí en unos 25 minutos aproximadamente cuál es mi perspectiva basada en la, digamos, evidencia científica, como siempre. Bien, estos son los hospitales en los que trabajo. Desde 1993 al 99 en el Hospital Dr. Peset, un gran hospital universitario. Luego trabajé en estas fechas en la Arno de Vilanova. Sigo en el Hospital Clínico y sigo teniendo consulta abierta desde el año 99. Y actualmente trabajo en este, es uno de los hospitales más modernos de Europa, enorme, es un hospital que tiene 1 kilómetro de punta a punta, con unos quirófanos espectaculares, completamente nuevo, y ahí es donde trabajo en neurocirugía con paciente despierto. Actualmente estoy en quirófano atendiendo a los pacientes, repito, con gliomas cerebrales que van a ser operados despiertos conjuntamente con el neurocirujano, el doctor Ricardo Perato. Bien, por si a algunos de ustedes les interesa, esta es la página web que tengo en Dailymotion. Solo entrando en dailymotion.com/RaúlExpert o poniendo mi nombre y apellido en Google, pues entrarán y encontrarán 13.500 vídeos que, como ven, tienen más de 37 millones de visitas, en concreto ya en torno a 37.350.000, porque este es antiguo. Y aquí tienen abajo la cantidad de playlists, hay muchas playlists. Estos 13.500 vídeos están organizados en 202 playlists, ¿no? Hay playlists absolutamente para todo. Hay Alzheimer, otras demencias, Parkinson, esclerosis múltiple, de todo. Pero hay una, especialmente una de mis pasiones. Yo he cantado durante 3 años en una gran coral con más de 100 voces y orquesta. Y bueno, la música, obviamente, yo no soy profesional de la música, ni tengo el nivel de ustedes, ni mucho menos. Pero bueno, hay una playlist que se llama Música y Cerebro con 139 vídeos que a buen seguro les gustará, ¿no? Simplemente les insto a ver todo esto, ¿no? Bien, las preguntas que nos hacemos Karina y yo son: ¿Cómo encontraremos a nuestros clientes / pacientes, como quieran llamarles, ¿no? Mayores después del confinamiento? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué les podemos recomendar? ¿Qué podemos hacer por ellos, ¿no? ¿Y cómo les puede afectar al cerebro 2 meses de aislamiento parcial y el cambio de rutinas por un virus, que es el COVID-19, que nuestro sistema inmune todavía no lo conoce? Bien, ¿cuáles son las consecuencias del confinamiento? Pues es muy obvio, a todos nos está pasando, solo tenemos que magnificar esta respuesta en personas mayores, muchas de 65 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen menos estímulos, antes salían al centro de día, iban al hospital, hacían musicoterapia con todos ustedes, iban a centros comunes, bien, salían, les daba el sol. ¿Qué pasa? Ahora hay menor insolación. Los niveles de vitamina D, ahora veremos datos realmente preocupantes, al menos en Europa. Desconozco los datos, Karina, de Latinoamérica, pero tampoco me extrañaría que fueran similares a los de España, ¿no? Bien, luego lo hablamos si acaso. Menor actividad física, obviamente, al estar confinado en pocos metros cuadrados. Obviamente, preocupación por el futuro, por el estrés que genera la incertidumbre y una situación que no se sabe cuándo va a acabar. De hecho, ahora mismo acabo de apagar mi televisión y el presidente del gobierno ha dicho que nos va a confinar durante otro mes. Va a pedir digamos, al resto de fuerzas políticas que le apoyen para otro mes. Con lo cual ya llevamos 2 y va a pedir otro. Con lo cual, Dios mío, esto no se acaba, ¿no? Bien, trastornos del sueño, vida rutinaria. Y ojo, y si además ha tenido la suerte o la desgracia de haber pasado el COVID-19, de haberse infectado, consecuencias físicas y cognitivas de las que hablaré nada desdeñables, ¿no? Bien, pues quiero hablarles de
Estos efectos colaterales del confinamiento, ¿qué consecuencias tiene el entrenamiento cognitivo y siempre físico? Para mí es un coadyuvante de la parte cognitiva de la estimulación cognitiva, y la musicoterapia obviamente es un exponente espectacular de estimulación, digamos, no solo cognitiva, sino también emocional, pero no dejemos de lado la parte física por lo que les diré, ¿no? Yo les voy a hablar desde mi especialidad, que es la neuropsicología, digamos, más fundamentada en las neurociencias, y le voy a dejar a Karina su especialidad, que obviamente es la musicoterapia. Hablaré del neurocovid-19, las consecuencias neurológicas de haber sufrido este virus. Hay dos artículos de impacto internacional que, digamos, abordan esta cuestión del neurocovid. Hablaré de la vitamina D y la cognición y su importancia, más de los que la gente cree. Y hablaré de la psicobiótica como la dieta inflamatoria de pre y probióticos, que empieza a haber ya evidencia científica seria, de que determinados alimentos, de los que hablaré luego, pueden ayudar a nuestros mayores a sobrellevar esta situación, ¿no?, como coadyuvante a su trabajo como musicoterapeutas, ¿no? Y finalmente ya Karina hablará de su parte del papel de la musicoterapia. Bien, este es un artículo que, como ven aquí la fecha, 30 de abril de 2020. En este caso está publicado por un periódico nacional y es de la Universidad Autónoma de Barcelona, y lo que han hecho es una encuesta a 1.700 personas, 68,9% son mujeres, de estudios superiores la mitad de ellos, la edad media es de 71,3 años, poco más de la mitad viven con otra persona del domicilio y un 24,2% están confinados solos, ¿no? Bien, esta encuesta tenía el objetivo de detectar cuáles eran las necesidades cognitivas, afectivas, digamos, de estimulación cognitiva, para hacer unas recomendaciones ajustadas. Con lo cual, cuando descubrí este artículo, después de hablar con Karina, dije, Dios mío, como caído del cielo, porque es lo que esperaba, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta, repito, encuesta con 1.700 personas, ¿no? Hecho obviamente, fue una encuesta telefónica, no a través de Internet, ¿eh? Pues había una percepción de empeoramiento, ojo, en personas que son neurológicamente sanas, neurotípicas. No hablo de deterioro cognitivo leve, no hablo de Parkinson, no hablo de Alzheimer, no hablo de esclerosis múltiple, no hablo de patología neurológica, sanos, neurológicamente sanos a priori. Pues percibían que había un empeoramiento de algunos aspectos cognitivos, como la orientación temporal. Cuando se les preguntaba el día, el mes, el año, la estación, a ustedes les habrá pasado también, como a mí, que estoy confinado aquí. Y bueno, si me pasan un mini mental, yo creo que habría ítems de orientación temporal que no sabría, porque para mí todos los días prácticamente son iguales. Y eso que yo tengo mucha actividad, hago con estas ya son 7, 8 webinares y no paro de preparar clases y demás, ¿no? Además, manifestar una pérdida de atención durante la realización de tareas cotidianas, leer, calcular, encontrar la palabra adecuada, el fenómeno punta de lengua, realizar tareas de planificación propia de función ejecutiva, o el shifting atencional, cambiar de una tarea a otra, y acompañado en algunos casos que manifestaban pérdidas de memoria. Yo simplemente les quiero hacer este razonamiento. Si esto pasa con personas neurológicamente sanas, ¿qué no les pasará a nuestros pacientes que ya están tocados y están en una escalada, digamos, neurológica, neurodegenerativa, que va dañando poco a poco su cerebro? ¿Y cómo se puede explicar esto, ¿no? De hecho, la pregunta es, ¿qué efectos colaterales podría tener el confinamiento para evitar que las personas mayores con COVID, bueno, vayan a peor, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudarles, ¿no? Este es un trabajo publicado el 21 de abril de 2020 en Cochrane Iberoamérica, de la Fundación Salud y Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, y llega a la conclusión de que, bueno, que no hay mucha evidencia, no hay mucha certeza de que las personas mayores con buena autopercepción sobre el envejecimiento, que en general se cree que podrían ser más resilientes ante la situación de sufrimiento, pero las mujeres peor, lo llevan peor, porque sufren más esta soledad y sufren más este estrés, ¿no? Por tanto, no hay muchas evidencias de que vayamos a encontrar mucho peor a nuestros clientes / pacientes, pero ojo, esto está enfocado en personas neurológicamente sanas, no en nuestros pacientes.
¿no? Bien, esto es el NeuroCovid. Estos son dos publicaciones de 17 de abril del 2020, respectivamente, y del 15 de abril del 2020, hace apenas un mes, no llega ni un mes, 3 semanas, de New England Journal of Medicine y del JAMA Neurology, que habla del NeuroCovid, de las características neurológicas de la infección severa, y llega a la conclusión de que un 18% de pacientes con COVID-19 cursan con unas cefaleas tremendas, explosivas, como nunca han recordado. Yo he hablado con varios de mis compañeros de Madrid, que como sabéis es un foco infeccioso importantísimo. Todo empezó aquí en España a desmadrarse y a desbocarse en Madrid, procedente de Italia y previamente de Valencia, a raíz de un partido de fútbol que nunca debió celebrarse en Italia y que fueron 4.000 valencianos y que aquello fue bueno, un desmadre espectacular, ¿no? Bien, pues muchos de ellos tenían un dolor de cabeza explosivo, han tenido problemas de coagulación de sangre y cursan con ictus, con accidentes cerebrovasculares que bueno, no dejan graves secuelas, pero esto está por ver, porque algunos de los que han sufrido problemas de coagulación, una vez pasado el COVID, vuelven a ingresar con más problemas de coagulación, con lo cual estamos viendo ya algunos casos. Dolor muscular, algias, muchas, deterioro de estado mental, confusión, síndrome confusional, un delirium espectacular que cursa con alucinaciones, delirios, con desorientación espaciotemporal, bueno, con síntomas psiquiátricos espectaculares, mareos, náuseas, vómitos, anosmia o disnosmia e hiposmia, o hiposmia, es decir, no huele nada o huele muy poquito, o disgeusia o hipogeusia, en este caso que tiene problema para degustar el sentido del gusto o que apenas prácticamente lo siente. He hablado hoy con 2 compañeros de Madrid y han tenido estos síntomas y dicen que es horrible, es como comer plástico. Han estado semanas comiendo porque no tenían más necesidad, pero por ellos no hubieran comido absolutamente nada porque no sentían nada. Ni siquiera un croissant recién hecho olía absolutamente a nada, ni sabía absolutamente nada la mermelada, ¿no? Bien, además convulsiones, coma, con lo cual es algo muy serio. No hay que perderle el respeto al virus. Aquí en España en algunos sitios se está perdiendo y tenemos mucho miedo a que esta desescalada nos vuelva a llevar para allá, ¿no? Bien, la estimulación cognitiva es genial. Todos la practicamos como profesionales, aunque vengamos de múltiples ramas, pero tiene que estar en connivencia con el ejercicio físico, una buena alimentación, hábitos saludables, sentirse feliz, sentirse acompañado, sentirse motivado, tener un propósito en la vida. Y es muy importante, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, en las creencias, ¿eh? Es cierto que las personas que son o que somos ateas, entre los cuales me incluyo, tendemos a vivir menos tiempo que aquellos que sois creyentes, con lo cual, pues me lo dicen mis pacientes, ¿no? Ojalá, doctor, usted fuera creyente, pero mire, en otra vida será, pero no, todo no se puede tener, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la deprivación sensorial que están sufriendo ahora, de alguna manera, nuestros pacientes o clientes, ¿no? Bien, los sentidos son muy importantes. Los sentidos entran a través del tronco del encéfalo y, en concreto, a través de los pares craneales. Entonces, excepto un par craneal, que es el par 1, que es el olfatorio, que tiene una vía directa al rinencéfalo al ladito del hipocampo, el resto todos entran a través de las raíces sensoriales de distintos pares craneales. Por tanto, ¿qué es lo que necesita el cerebro para funcionar? Y es una máquina, es un ordenador procesador de datos espectacular, pero necesita como sustrato glucosa, oxígeno y sobre todo estímulos. Es como un ordenador que sí, que tiene corriente, pero que, bueno, no le entran datos, no hay un buffer de datos. Si no hay datos, no hay procesamiento, por mucha corriente que le entra al ordenador, ¿no? Con lo cual, esto es tan ávido para estímulos nuestro cerebro que si nos colocan aquí, en Orfield, en Minneapolis, en la cámara anecoica más espectacular del mundo, allí te introducen y hay un sonido de menos 9,4 decibelios, es decir, un sonido negativo. ¿Qué pasa? Que allí cuando entras no escuchas nada, ni siquiera tu propia voz. Ya grites, hagas, patalees, hagas lo que hagas, no escuchas nada. Esta especie de enjambre de estructuras lo que hace es absorber todo este sonido y solo te escuchas a ti por vía ósea, ¿no? Esta deprivación sensorial hace que prácticamente nadie aguante más de 45 minutos
y los que aguantan hasta 45 minutos acaban con alucinaciones y delirios y con sintomatología, digamos, pasajera, no es ningún brote psicótico, pero es realmente espectacular. Algo similar podemos obtener con la deprivación sensorial con el flotario. No sé si ustedes han estado alguna vez en un spa de estos urbanos o, digamos, de una casa de campo, flotando en una sal de Epsom que tiene una densidad muy similar a la del mar muerto. Con lo cual tú flotas y aunque quieras ahogarte no te puedes ahogar. Con lo cual es lo más similar que dicen los astronautas que vuelven de la Estación Espacial Internacional. Algunos de ellos se confinan durante unas horas aquí para recordar esta ingravidez, ¿no? Pero si cierran esto y apagan las luces, la sensación, yo lo he probado y es realmente brutal. El cerebro llega a un momento, pasados 15, 20 minutos, quiere estímulos, estímulos. Todo esto demuestra que el cerebro quiere estímulos. Y, por ejemplo, en los estudios de deprivación sensorial en niños infantiles, como por ejemplo en los niños de Rumanía, que sin padres estuvieron muchos años, o por ejemplo en China y luego fueron adoptados, cuando llegaban aquí a Occidente, claro, los padres, algunos de ellos me llamaban, mi hijo tiene trastornos de conducta, mi hijo yo lo adopté en Rumanía, lo adopté en Rusia, lo adopté en China, y cuando les hacemos resonancia o TAC, nos encontramos con un cerebro en comparación con un niño de la misma edad mucho más pequeño, ¿no? Y además con déficits de perfusión cerebral con técnicas funcionales. Aquí tienen sendos artículos que publicó nuestro grupo. Este en concreto de aquí abajo, estimulación cognitiva, una revisión neuropsicológica, se lo pueden descargar gratuitamente por internet, simplemente poniendo este título y bueno, estaré encantado de compartir todo esto, ¿no? Bien, pues a partir de finales de los 90 se puso de moda la estimulación cognitiva y empezaron, todo esto son recortes de prensa, del País, del Mundo, periódicos españoles que son de 2002, del 99, del 2000, que hablan de la necesidad de estimular el cerebro, porque los psicofármacos propios para la demencia no eran suficientes. Con lo cual teníamos, digamos, a nuestras espaldas, no, a nuestro favor, digamos, a nuestros compañeros neurólogos que nos animaban a trabajar la estimulación cognitiva con nuestros pacientes. ¿Y qué consecuencias tiene este entrenamiento cognitivo, ojo, y físico? Muy importante, físico. El cognitivo solo cubre un 50%, el físico el otro 50%. Si haces los dos, es una sinergia perfecta para mejorar la arborización dendrítica, mielinizar mejor, mejorar las actividades de la vida diaria, mejorar la plasticidad cerebral, crear nuevos vasos sanguíneos en el cerebro, un proceso angiogénico, crear factores de crecimiento nervioso, incrementar la neurogénesis. Bueno, pues todo esto digamos, los primeros estudios nos decían que un ejercicio regular, sobre todo caminar, pues podía reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, y esto se publicó ya pues, en 2006. Los estudios actuales nos dicen claramente que si la actividad no es cardio, si el corazón no late en torno entre 110 y 120 latidos por minuto, es decir, si no hay un esfuerzo, si no sudas un poco durante 15 minutos haciendo pues, bueno, paseos, digamos, más exigentes, trabajando en una cinta de correr, en una bicicleta estática con más exigencia, no se producen estos factores de crecimiento nervioso. Bien, y aquí tenemos la mielinización. Uno puede pensar que la mielinización es solo patrimonio de los niños, que mielinizan durante los 2 o 3 primeros años y que después esto se ha acabado. No, no, tú mielinizas toda tu vida y es importante para preservar esta sustancia blanca maravillosa que tenemos debajo de la corteza y que es la base de nuestra velocidad de procesamiento. ¿Quién se encarga de crear estas vainas de mielina? Los oligodendrocitos, un tipo de célula de la glía que mieliniza de esta manera. Aquí veis falsos pies o pseudópodos que mielinizan estos segmentos que parecen como, bueno, como salchichas, y aquí estos serían los nodos de Ranvier. Y finalmente, como esta especie de hot burger, ¿no? Pues esto implicaría la conducción del impulso. Cuanto más mielinizado esté un axón, mejor funcionará. ¿Pero de qué depende esta velocidad de procesamiento? Pues del omega 3. De hecho, hay un producto aquí en España, es de un laboratorio italiano que se llama Italfármaco. No sé si ha llegado a... ¿Pueden apagar micrófonos, por favor?
Estoy escuchando micrófonos abiertos. Bien, el Neuralex es un producto que contiene alrededor de 1000 miligramos de omega 3 junto con un conjunto de vitaminas del grupo B1, B6, B9, B12, que bueno, es realmente espectacular para hacer que siga mielinizando y por tanto si te pilla en sangre un nivel alto de omega 3 funcionará mucho mejor, ¿no? Pero este ejercicio físico junto con la estimulación cognitiva provocará que hay dos sitios en el cerebro, una es el hipocampo y otra es justo el espacio que hay debajo del tercer ventrículo, de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, que lo que hace es estimular las células madre, las stem cells, y dar lugar a una familia de neuronas o de células de la glía. Por tanto, aquí estáis viendo, mirad, en color verde, todo esto son neuronas nuevas que nuestro cerebro produce alrededor de entre 8.000 y 10.000 neuronas nuevas todos los días, según los últimos estudios. Y esto va a depender mucho, esta neurogénesis, de algunos factores que luego comentaré. Aquí, en color verde, con la PVF, la proteína verde fosforescente, podemos ver dentro del giro dentado del hipocampo, dentro del, digamos, de la estructura propia de la memoria, que, digamos, gobierna la memoria, que es el hipocampo, estas neuronitas nuevas que todos los días, previa estimulación cognitiva y física, dan lugar a algunas miles de ellas, ¿no? Entre 8 y 10.000. Bien, pues aquí tenemos que el ambiente enriquecido, el ejercicio físico, en este caso el ambiente enriquecido aumenta la neurogénesis. Cuanto más rico sea el ambiente, y ahora no es precisamente rico, antes podías ir al teatro, podías ir a la ópera, podías ir al parque, podías ir a viajar, podías ir donde quisieras, ¿no? Ahora no, hay unas restricciones y hay multas y tienes a la policía detrás y no te puedes mover y por tanto, digamos, tus estímulos pues bueno, son más limitados, ¿no? El ejercicio físico que antes podías hacer en un gimnasio o un parque, ahora queda confinado en casa, o en la terraza o en el jardín si tienes la suerte de tenerla, pero el ejercicio físico aumenta la neurogénesis. En cambio, el estrés psicosocial y la depresión, que en muchas ocasiones en nuestros hogares nuestros mayores se sienten así, nerviosos, deprimidos, distímicos, si no deprimidos, si no llega a depresión es distimia, baja la capacidad de neurogénesis. También la baja las drogas de abuso, el alcohol. Aquí, ahora acabo de ver en las noticias, unas colas increíbles de ciudadanos franceses que vienen a comprar alcohol a España porque es la mitad de barato el tabaco del alcohol. Hay unas colas espectaculares para comprar alcohol en España, ¿no? Mucha gente se ha lanzado a consumir alcohol, es una manera de evadirse, y este alcohol disminuye la neurogénesis. Luego no le está haciendo ningún favor a tu cerebro. Los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como el Prozac o el Seroxat, suben la neurogénesis curiosamente, ¿no? La inflamación, productos proinflamatorios, tomar mucho azúcar, por ejemplo, una cola, una Pepsi o una Coca-Cola, saben ustedes que tiene 12 terrones de azúcar, y estos 12 terrones de azúcar tienen un efecto proinflamatorio junto con las grasas trans de las papas fritas que te has comido en tu casa o en un burger, ¿no? Y esto provoca fenómenos inflamatorios de bajo nivel que disminuyen la neurogénesis. Y la demencia tipo Alzheimer disminuye la neurogénesis. Bien, por tanto, si esto lo tenemos claro, sabemos que el ejercicio induce la neurogénesis en el giro dentado de la persona adulta. Además, incrementa la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene de, por ejemplo, esto es un tumor cerebral. Este paciente antes de operarle, el habla la tenía aquí, lo operan, aquí ven a la derecha, y ahora el habla la tiene en otro sitio, porque tras un periodo de mutismo, de afasia, ahora el habla se le ha ido a otro sitio. Por tanto, esta capacidad de plasticidad tiene mucho que ver con nuestros compañeros logopedas, terapeutas del lenguaje, musicoterapeutas, que apoyan clínicamente a nuestros pacientes y favorecen esta gran plasticidad cerebral que tiene nuestro cerebro. Bien, si hacemos ejercicio físico y cognitivo, se libera BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿no? Factor neurotrófico derivado del cerebro, que hace que es como el equivalente a cuando tus plantas no funcionan muy bien y le echas un líquido para que funcione bien, pues de repente la planta brota de una maravilla, fertilizante, ¿no? Sería como nuestro fertilizante cerebral. Bien, aquí tenéis varios artículos donde el BDNF
mejora las capacidades cognitivas. Hay muchas evidencias de que el entrenamiento aeróbico, 6 meses de entrenamiento aeróbico y estimulación cognitiva produce efectos muy beneficiosos en la mayor parte de variables, digamos, cognitivas, y muy claramente retrasa el envejecimiento cerebral. Hay muchas evidencias de ello. Aumenta la plasticidad cortical, disminuye digamos, este envejecimiento, y hay zonas del cerebro que resultan más, digamos, afectadas por esta plasticidad y este BDNF, con lo cual lo que favorece es la neurogénesis en muchos sitios del cerebro. Esto es lo que hace, pero hay algo muy interesante, y es que, miren, en nuestro cuerpo hay 30.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Sí, no me he equivocado, 30.000 kilómetros, de los cuales 700 kilómetros están encerrados en el cerebro. 700 kilómetros de vasos sanguíneos. Cuando tú haces ejercicio físico, ejercicio cognitivo y, por ejemplo, musicoterapia con tus clientes, estás liberando a través de estas acciones, sin que lo sepas, factores de crecimiento del endotelio vascular, el VGNF, que lo que provoca es esto, que se multiplique el número de vasos sanguíneos dentro del cerebro, como lo haría un tumor, pero en este caso de una manera positiva, para que la sangre llegue a la sangre arterial, obviamente, y también la venosa, a todos los rincones de tu cerebro, ¿no? Este factor neurotrófico derivado del cerebro tiene mucho que ver con este ejercicio y con esta estimulación cognitiva, que lo que provoca es un incremento del tamaño de las dendritas y de las espinas axoespinodendríticas, esta zona que es la que permite el contacto sináptico y estos conos de crecimiento que permiten crecer a nuestro gran potenciador cerebral, nuestra gran máquina cerebral, que es el cerebro, ¿no? Pero además hay una dieta que es pre y probiótica que ayuda mucho. Miren, este artículo apareció, bueno, estos son los datos de España, 26.500 fallecidos a fecha de hoy, de los cuales 17.500 son personas mayores, que además estaban residiendo en geroresidencias para mayores. Esto alcanza una cifra del 68,7%, es inasumible, es espectacular que hayan muerto miles y miles, casi 20.000 ancianos en geroresidencias, y bueno, clama al cielo con lo que está pasando aquí y en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Pero este artículo a mí me abrió, digamos, la mente por parte de un colega, un investigador del Instituto de la Vall d'Hebron de Barcelona, que se preguntaba, ¿podrían haberse reducido las muertes por COVID en residencias si los ancianos hubieran tenido una microbiota sana, la microbiota intestinal? Bien, si es así, tenemos primero un primer cerebro que lo que quiere es sentidos, estímulos, oxígeno, glucosa, vitaminas del grupo B, y un segundo cerebro que es el sistema entérico, que lo que quiere es una dieta pre y probiótica. Le encantaría que no abusaras de los antibióticos más que cuando es solo vital y necesario, y te lo recomienda tu doctor, nada de automedicación, que además la higiene sea adecuada, ni demasiado limpio ni demasiado sucio. Y aquí tenemos estas vías de comunicación a través del nervio vago y comunicación a través del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo en su rama simpática y parasimpática, y por otras vías de comunicación que comunican 10 elevado a la 16 bacterias que viven aquí dentro. ¿Cómo podemos beneficiarnos de estas bacterias para que tengan una función antiinflamatoria? Es decir, podemos tomar antiinflamatorios a través de alimentos para que a su vez no nos inflame nuestro cerebro, porque hay un feedback entre los dos sistemas. Esto es lo que os quiero proponer a continuación, ¿no? Bien, tenemos entre 10 y 100 trillones de bacterias en nuestro cuerpo. Es decir, por cada célula de mi piel hay 10 bacterias. El 90% de todas las enfermedades se creen que están causadas por una mala, digamos, colonización o implantación de bacterias aquí, en la zona colónica, en el colon, ¿no? Bien, estamos hablando de algo que es colosal y que podríamos alimentar para que tenga una función antiinflamatoria con probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que añadimos a través de estas sustancias. Estamos hablando del yogur, estamos hablando del tempeh, del kéfir, estamos hablando de los pickles. Bueno, luego os pondré una imagen muy, muy clara, ¿no? Pero, por tanto, estos sí que cruzan el estómago
llegan, colonizan y procrean. ¿Pero dónde procrean? En un sustrato que es prebiótico. Por tanto, si todo el pan que coman, por favor, que sea integral, lo más integral posible, toda la pasta que coman, todos los carbohidratos que sea integral, coman mucha fruta y mucha verdura y especialmente, pues bueno, hay verduras y sobre todo frutas como el mango, la piña, estamos hablando de espárragos, de hortalizas, estamos hablando de alcachofas, de muchos alimentos de origen vegetal, contienen este almidón resistente y fibra que es la que sirve para que estos organismos vivos que te has comido con tu dieta probiótica, pues procree. Si no hay fibra en tu dieta, es como si no hicieras nada. Tiene que ser fibras dietéticas insolubles. Pues bien, aquí tenemos el colon, y el colon tiene 100 millones, 200 millones de neuronas a través de un sistema que se llama second brain, segundo cerebro, el sistema nervioso entérico, y aquí dentro tenemos el lumen por donde, digamos, circula el bolo fecal, ¿no? Bien, pues aquí dentro del bolo fecal viven los 100 trillones de bacterias que hay que cuidar mucho, porque el 90% de nuestro sistema inmunitario depende de su función. Muchísimos de nuestros neurotransmisores, 20 neurotransmisores y hormonas son producidas aquí, entre ellas la serotonina. El 90% de la serotonina de nuestro cuerpo la producen estas bacterias y es crucial que estas bacterias no crucen esta barrera. Aquí hay una barrera a través de una capa de moco, de mucina, y una barrera que impide que una bacteria se cuele y se meta dentro del torrente sanguíneo. Si esto ocurre, porque consumes mucho azúcar, porque consumes una dieta chatarra, como ustedes la llaman, dieta basura que llamamos aquí en España, entonces estas bacterias se cuelan aquí, provocan una reacción antígeno-anticuerpo, provocan producción de citoquinas proinflamatorias y graves consecuencias posteriores en forma de que esas citoquinas cruzan la barrera hematocefálica, bajan los niveles de serotonina, activan el sistema hipotálamo hipofisario córtico suprarrenal del estrés y te confinan en una especie de, pues bueno, de pescadilla que se muerde la cola de estrés, depresión, estrés, distimia, del cual mucha gente no sabe salir, ¿no? Si tú estás muy estresado, este eje hipotálamo hipofisario córtico suprarrenal libera glucocorticoides, cortisol. Este cortisol excesivo lo que provoca es un debilitamiento de esta barrera que no debería ser impermeable, con una capa de moco, de mucina, que se llama así técnicamente, pero este exceso de estrés daña, entonces las bacterias se cuelan y entonces provocan citoquinas proinflamatorias que cruzan la barrera hematocefálica, repito, bajan la serotonina, te hacen sentir muy triste y te hacen sentir cada vez más estresado. ¿Cómo se puede cortar este círculo vicioso? Pues con una dieta que es la que os voy a proponer y que le propongáis a vuestros clientes o pacientes en un futuro, de los famosos psicobióticos, prebióticos y probióticos, que le producen, hacen que, digamos, proliferen bacterias que producen GABA, dopamina, serotonina, noradrenalina y una serie de neurotransmisores, y además producen citoquinas antiinflamatorias que cruzan la barrera hematocefálica y que calman todo este proceso. Por tanto, hay salida y hay luz al final del túnel en base a todo esto. Una dieta tipo norteamericana, que digamos solemos imitar lo peor de Norteamérica, pues bueno, hace que bajen los números de bifidobacterias, bacteroides, prebotelas, firmicutes aquí, de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el acetato y el propionato. Estos ácidos grasos de cadena corta lo que hacen es refuerzan la barrera de moco, de mucina, para que las bacterias no la crucen, ¿no? Esto lo que provoca es incremento de la ansiedad, depresión, estrés y obesidad, para cambiar ese hambre nerviosa, para calmar ese hambre nerviosa que, digamos, vuelves a comer más, ¿no? En cambio, si tienes una dieta distinta, una dieta oriental, una dieta psicobiótica, pues aumenta las bifidobacterias, las bacteroides, las prebotelas, disminuye el firmicutes, que aumenta esta dieta, es un tipo de familia, estos son grandes familias de bacterias, y aumenta la cantidad de ácidos grasos de cadena corta que te protegen, digamos, esta capa de mucina, mejorando tu estado de humor, ¿no? Bien, esta es la dieta que les propongo. Es una dieta donde obviamente todo esto es integral,
5 piezas de fruta al día y verdura. En este caso, un consumo moderado de lácteos y si ingerís lácteos que sean probióticos, por tanto, yogures, kéfir, etcétera. Y esto prácticamente ni verlo, dulces, bollería, grasas untables tipo mantequilla, margarina, sustituir todo esto por aceite de oliva de primera